Cuando hablamos de eso, debemos de tener en cuenta que en el caso de los transportes realizados por personal no médico, como auxiliares de enfermería, tecnólogos o personal de enfermería, estos siempre deben de tener una supervisión directa a través de un sistema de comunicaciones. Y en este caso, la responsabilidad del transporte y de los procedimientos que allí sean realizados corren a cargo del médico supervisor. Listo. En esta diapositiva vamos a hacer un pequeño, ¿cómo diríamos? Viaje en el tiempo. Vamos a recorrer un poquito la historia. Aquí me dice la evolución del transporte, en qué se ha avanzado hasta el momento en el tema de transporte. Eh, Empecemos por desglosar la definición de ambulancia. La definición de ambulancia en el latín, ambulancia viene de la palabra ambulare, ambulare. Y cuando hablamos de ambulare es deambular, caminar, andar, transitar. Listo, más o menos esa es como la definición. Desde los tiempos antiguos, se logra la evolución, pues qué pena decirlo, pero gracias a las guerras hemos tenido la evolución o la necesidad, ¿no? Por las situaciones que se presentan, hemos sentido la necesidad de empezar a avanzar en el tiempo e ir mejorando las metodologías o los procedimientos para salvar vidas y para que siempre el transporte del paciente sea el más adecuado, al punto de ya en estos tiempos ser un poco más cómodo para el paciente estar en una ambulancia. Listo, entonces por ahí estuve revisando algunas cosas de la historia y decía que en las épocas antiguas transportaban en carretillas. Sin embargo, era muy complejo porque tenían que esperar a que pasar a la guerra para poder después ingresar y sacar los lesionados. Listo, entonces ya hemos ido evolucionando al punto de lo que tenemos hoy. Si vamos a hacer un pequeño recorrido, lo que ha sido las ambulancias o el transporte de pacientes o la atención hospitalaria en Colombia, también estuve revisando por ahí que creo que en los años 60, en los años 70, en Medellín se generó, al igual que este curso, se generó un curso de primeros auxilios liderado por la Cruz Roja Colombiana. Listo, de igual forma fuimos allí avanzando y en los 90 ya empezaron pues hablo de Medellín, el conocimiento de Medellín, a llegar algunos paramédicos eh, pues, de los Estados Unidos a hacer presencia en la ciudad. Dentro de esos, creo, pues hablo aquí de pronto con un poquito de no claridad, pero entre esos creo que el capitán Jesús Espinosa, uno de los líderes de aquí la Corporación Universitaria Adventista, creo que llegó en esa época también con experiencia en atención prehospitalaria. Colombia no se queda atrás. Colombia evolucionó en la atención prehospitalaria gracias a la violencia o por la necesidad de que la violencia nos llevó a evolucionar. Listo, con toda esta situación de los carros bombas, los principales ambulancias eran los taxis que existían en la ciudad. Evolucionamos a lo que tenemos el día de hoy. Y en el año 2000, gracias a la creación de la tecnología en atención prehospitalaria por la Corporación Universitaria Adventista, se empieza a crear todo el tema de atención prehospitalaria, los tecnólogos en la ciudad. Si yo me transporto un poquito al pasado, recuerdo que en el año 2003, 2002, yo hacía uno que otro turno de disponibilidad en CB1 o Bomberos Medellín o Bomberos Escuela, eh, con una ambulancia, una Toyota Land Cruiser viejita que ellos tenían ahí abandonada y hacíamos disponibilidad de los fines de semana. Listo, entonces, y la disponibilidad era, teníamos un vehículo de transporte con muy pocos recursos
Y de una u otra forma fuimos avanzando. En los años 98, 2000, recuerdo camiones viejos o camionetas, carros traídos de los Estados Unidos, eh, demasiado obsoletos o demasiado viejitos. Y en la actualidad podemos ver en Bucaramanga, en cualquier parte de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, ambulancias con muy buena presentación y muy buena calidad en el servicio. Y no es la excepción, ustedes representan a cada una de las empresas que están hoy aquí con ustedes. Ustedes son la representación viva de ello. Estamos actualizándonos para poder de una u otra forma prestar un mejor servicio cada día. Listo, entonces dicen que hemos avanzado, dice la atención desde el mismo lugar donde se produce el problema de salud, asegurar la asistencia durante todo el traslado hasta el centro hospitalario, profesionales que poseen formación, capacitación específica, asegurando la calidad de la asistencia durante todas las fases del transporte del paciente. Importante aquí. Hablemos de los 2000, del 2000 para acá, en muchas ocasiones las personas, los tripulantes, en muchos organismos de socorro eran personas nada más con un curso de primeros auxilios y de pronto un conductor que no tenía ningún conocimiento. Y ya hemos llegado a la evolución donde tenemos personal capacitado dentro de nuestras ambulancias, el conductor con una experiencia básica en el tema. Listo. Ya vamos al tema legal. El tema legal también, pues obviamente toda esta evolución de protocolos en pro pues, del paciente nos lleva a tener una estandarización, un marco legal, el cual nos lleva a mejorar la calidad del servicio. Listo, entonces tenemos la norma, la resolución, perdón, 009279 del 93. Está vigente todavía en algunos puntos. Nos habla sobre la normalización del traslado, la norma técnica Inconted NTC 3729. Esta norma, la NTC 3729, nos habla sobre los colores, sobre la distribución, sobre la fundamentación de la sirena, de las luces. Listo. La resolución 2003 del 2014, perdón, nos habla todo el tema de normalización y organización de todos los sistemas de salud. Para este caso, o certificación, para este caso no solamente nos habla del tema de ambulancias, sino también nos habla del tema de laboratorios clínicos, entre otros. Listo, tenemos normas sobre capacitación de componentes humanos, por ejemplo, este curso certificado, el cual nos ampara, nos acredita que tenemos un componente básico para poder ser conductores de ambulancia. Listo. Y tenemos lo que es la licencia sanitaria de funcionamiento, que eh, ¿cómo se dice? Cada seccional de salud, cada gobernación ejecuta pues esa licencia de funcionamiento como tal. Tenemos el decreto 4747 del 2007, sistema de referencia y contrarreferencia ya en las ciudades principales. Contamos con este sistema de referencia y contrarreferencia y va de una u otra forma, va anclado a la resolución 1220 que es Centros de Regulación de Urgencias, y va anclado también a la resolución 926, que son todos los sistemas TEM o sistema de emergencias médicas. Listo, que es lo que está pues como de moda por estos días o por este último año, se está puesto de moda los TEM, o por lo menos aquí en Medellín está pegando muy fuerte en el área metropolitana, en los municipios, se han activado los SEM. Listo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? Profe, no, Continu- todo bien, todo está claro. Continuamos entonces. Profe, ¿usted está proyectando algo? No, Ay, pues sí, se supone que sí. No aparece nada. no, pues en mi celular no se ve Se nada. fue la pantalla.
Eh, Denme un segundito, reviso aquí a ver qué pasó. Voy a intentar nuevamente aquí compartir. Denme un segundo. Porque, ¿quién aparece como anfitrión? Perdón. Liz, creo que no sé. No sé quién aparece. Profe, ya yo entré como anfitriona, ya reclamé yo el hospedaje y usted está como cohospedador. Por si de Listo, pronto en algún momento a usted se le va, se le apaga o algo, entonces yo quedo listo, como. excelente. Entonces ahí estamos los dos, pero ella tiene derecho de compartir pantalla y todo lo demás como cohospedador. Listo. Ahí me están viendo y todo. Profe, solo audio, yo no veo imagen. Sí, igual yo, solo veo audio, nada, imagen. En un segundo, ya no me sale listo, ya volví, chicos. Me dicen, porfa, si están viendo. Sí, Sí, está bien. ahí se ve pantalla. Sí ven todo lo que estoy haciendo. Sí, ya. Listo. Bueno, chicos, venía por acá, entonces esto era lo que le estaba compartiendo, le estaba mostrando. No me deja pues compartirlo como presentación, pero yo le voy aquí movilizando y me van diciendo si en el momento que no logre visualizar. Listo, entonces les mencionaba que estas son cada una de las normatividades que debemos de cumplir en el país para poder tripular una ambulancia. A veces las personas dentro del desconocimiento, cuando están fuera de una ambulancia, se atreven a opinar o a generar diagnósticos con respecto a la capacidad que tenemos como equipo de respuesta rápida, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que realmente para estar detrás de, o dentro de una ambulancia tenemos unos compromisos ético-legales a los cuales debemos de cumplir, en los cuales debemos estar preparados.
para poder dar una respuesta adecuada. Listo. Entonces, rápidamente les recuerdo, resolución 009279 del 93, NTC 3729, resolución 2003 del 2014, perdón, decreto 4747 del 2007, resolución 1220 del 2010, resolución 926 del 2017. Listo, entonces, dentro de nosotros tenemos distintos tipos, o las ambulancias, hay distintos tipos de ámbitos. Tenemos ambulancias aéreas, tenemos ambulancias terrestres, fluviales o marítimas. Eh, Realmente desde mi perspectiva, yo he tenido la experiencia de conocer, no hablemos de trabajar de la parte terrestre y aérea, no conozco la parte fluvial o marítima, no tengo experiencia desde ese punto de vista, eh, pero sé que existe, sé que tengo compañeros, colegas que lo ejercen y trabajan en esa área. Listo. Esto sí ya más conocido por todos nosotros. Tienen, las ambulancias se clasifican por transporte asistencial básico, ya eso lo conocemos, transporte asistencial medicalizado y transporte asistencial medicalizado neonatal, TAMN. Aquí de pronto falta la sigla, TAMN. No sé si en el caso de las otras ciudades, no sé cómo funciona. En Medellín son muy pocas las ambulancias que tienen esta característica, TAMN, TAM, pero bueno. Cuando hablamos de la parte de ambulancias, de la clasificación de ambulancias, se debe clasificar por tipo de transporte. Tenemos transportes primarios, secundarios, eh, intrahospitalarios. Listo, cuando hablamos de un transporte primario como tal, es desde la escena al hospital. Entonces podríamos hablar que desde ese punto de vista sería un transporte prehospitalario. Listo, de una atención in situ, en el sitio, hacia un hospital de X nivel o un punto X de un ente regulador. Listo. Tenemos también lo que es el transporte secundario. Entonces tenemos el transporte secundario desde un hospital referente a uno de referencia. Allí es donde entran a trabajar todo este tema de los centros de regulación y en muchas de las empresas o ustedes como conductores van a trabajar en muchas empresas que se dedican solamente a hacer referencias contra referencia. Listo, y tenemos transporte hospitalario, que es movimiento de pacientes dentro de la unidad hospitalaria. Listo. También la clasificación es también por tipo de paciente. Tenemos pacientes críticos, paciente grave o no crítico y el paciente no grave. Listo. También tenemos por tipo de urgencia vital. Entonces, cuando hablamos que por tipo de urgencia vital es emergencia, urgencia o demorado. En nuestra actualidad es una forma de codificar. Existen algunas empresas que lo codifican por emergencia, urgencia y consulta, en el caso de empresas de servicio domiciliario o de traslados primarios. ¿Listo? Emergencia, urgencias y demorado, o código 1, código 2, código 3. Listo. No sé, en su organización, en las empresas donde ustedes manejan, cómo manejan este tipo de codificación. No sé si alguien se atreve allí a, a decirme si hay algo distinto o cambia algo en su organización. Bueno. Entonces, tenemos que ver que también existen unas responsabilidades. El transporte como tal exige unas responsabilidades. Exige, dentro de las responsabilidades está una fase de preparación, una fase de respuesta,
una fase de transferencia del paciente a la ambulancia, el transporte como tal y la transferencia del paciente al hospital o el recorrido como tal. Eh, Resulta y pasa que pues cuando hablamos de la preparación, yo creo que nosotros como conductores de ambulancia somos una parte importante dentro de esa preparación. Cada organización tiene un protocolo, un dinamismo distinto de trabajo. Listo, cuando hablamos de la fase de preparación, nosotros tenemos que recibir el vehículo, revisar que el vehículo cuente con gas combustible, que cuente con que esté en buenas condiciones mecánicas, que de una u otra forma que el vehículo esté limpio. Cuando hablamos de limpio no estoy refiriéndome a que ustedes necesariamente tengan que lavar los carros, pero sí un aseo, ¿cómo se diría? Un aseo superficial o un aseo de ciertas zonas, como la cabina del carro, la parte trasera donde va a estar el paciente, algo muy superficial, donde por lo menos, pues yo pienso que es algo de lógica que nuestro puesto de trabajo nosotros lo tenemos que dejar y recibir de la mejor forma, aseado y organizado, ¿cierto? Dentro de la fase de la respuesta, dentro de la fase de la preparación, depende de los protocolos de las organizaciones, pero existen organizaciones que les asignan ciertos procedimientos al conductor. Ejemplo, usted solamente va a verificar que haya oxígeno en la ambulancia. Va a ser la parte mecánica, va a hacer esto, va a hacer aquello, pero también va a verificar que tenga la ambulancia oxígeno, que cuente con oxígeno, que cuente con las sábanas. ¿Listo? Entonces, de pronto también, dependiendo las actividades o la organización, le puede asignar otras responsabilidades. Listo, la respuesta. Cuando hablamos de la respuesta, si vamos a hablar de una fase, un traslado primario, debemos de tener en cuenta que dentro de esa respuesta, nosotros como conductores tenemos la responsabilidad de llegar de manera rápida y segura a ese punto donde se encuentra el paciente. Nosotros somos unos GPS andantes. A nosotros nos dan y nosotros no tenemos el tiempo que tiene un GPS para decir recalculando, ¿cierto? Sino que debemos rápidamente ubicar dónde está el paciente, cuál es la ruta de acceso más rápida, y generar eh, el desplazamiento lo más rápido y seguro posible. ¿Listo? Aquí me habla de la transferencia del paciente a la ambulancia, pero aquí conlleva una situación de in situ. Cuando hablamos de in situ es que cuando se está llegando al sitio del accidente, vuelvo y reitero, todo esto depende de los protocolos que cada organización tenga, pero cuando hablamos de traslado primario, el conductor en muchas situaciones, en muchas empresas, es el encargado de la seguridad del equipo. Y cuando hablo de la seguridad, es generar el acomodamiento, poner la ambulancia en una posición segura, no solamente para salir rápido de la escena, sino también para evitar que se generen choques o que los vayan a golpear. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de la conducción. También muchos de los conductores van a estar encargados de ser instrumentadores, tráigame esto, tráigame aquello. Entonces, de una u otra forma, ustedes tienen una responsabilidad de conocer dónde se encuentra cada uno de los utensilios. Tráigame la camilla, tráigame la rígida, la camilla scope, la de vacío. Entonces, debemos de conocer cada uno de estos elementos para así poder hacer el procedimiento de transferencia del paciente a la ambulancia de manera adecuada. Yo creo que en cada una de estas fases, pues aquí estamos en el curso de conductora de ambulancia, pero toda la tripulación tiene una responsabilidad. ¿Listo? Durante el transporte, ya vamos ahorita a verificar cada una de las situaciones que puede ocasionar el transporte, pero tenemos que manejar rápido pero seguro. Listo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Manejar una velocidad adecuada, estándar, la cual me permita generar frenados no bruscos o disminución de la velocidad de una forma oportuna y segura para no afectar al paciente. Ya ahorita
a mirar cada una de las situaciones que puede ocasionar un frenado brusco o abrupto. ¿Listo? Y ya por último tenemos la transferencia del paciente al hospital, la forma que vamos a parquear, dónde vamos a parquear, que el paciente salga de manera segura, la asistencia al personal, a los compañeros, al resto de la tripulación al momento de hacer sacar el paciente en la camilla, listo, para poder ingresarlo al servicio de urgencias. Aquí que hago un comentario, pila muchachos, los conductores de ambulancias en muchas organizaciones hacen parte o dentro de sus responsabilidades de ayudar a recibir el paciente desde la parte de la cabeza en la camilla, listo. Y hago claridad allí porque a veces llegamos como colgados corriendo a ayudar a bajar el paciente y no sujetamos bien el paciente y no sé cómo se llaman, las paticas se doblan y el paciente termina en el piso. Entonces, muy responsable desde ese punto de vista, generando la seguridad siempre. Nosotros somos responsables de la seguridad del paciente y de nuestro equipo o de nuestra tripulación. Y ya dentro de la parte de operación, vuelvo y reiteramos la parte de seguridad, ¿cierto? Nosotros somos responsables de la seguridad. Mi seguridad, la seguridad del paciente, la seguridad de mi tripulación, la seguridad de terceros. Recuerden que cuando nosotros vamos transitando por las vías, existen personas que aún respetan las ambulancias y van a querer frenar de manera abrupta o van a querer hacer maniobras para dar paso y podemos generar algún tipo de situación o de otros accidentes. ¿Listo? Segundo, conocer las leyes. Ya hace un instante mencioné algunas de las normas que existen, pero también existe un marco legal desde toda la parte de tránsito y transporte. ¿Listo? Desde el Ministerio de Transporte tenemos que cumplir con unas normas que ya les voy a mencionar ahorita. Pues una de ellas es la licencia de conducción, estar al día con eso y entre otros. ¿Listo? Utilización de dispositivos de emergencia. Tenemos unos dispositivos de emergencia. Vamos a tratar aquí a dar las pautas para que ustedes los aprendan a manejar de la mejor forma. ¿Listo? Porque en muchas ocasiones no los utilizamos de la forma más adecuada. Con el micrófono abierto, por favor. Bueno, dice velocidad y seguridad. Volvemos al tema, hay que mantener una velocidad y una distancia prudente que sea adecuada para el frenado adecuado. Listo, tenemos que también trabajar todo el tema de vehículo escoltado. Cuando hablamos del tema de vehículo escoltado nos referimos que a veces, en muchas ocasiones, nos toca transportar dentro de nuestros pacientes a personas importantes. Hace unos días al doctor Miguel Uribe, dentro de este incidente, pudimos todos observar cómo la ambulancia fue escoltada y fue llevada hasta la clínica Santa Fe escoltada. Entonces el conductor debe estar preparado para saber cómo se trabaja todo ese aspecto, toda la parte de visibilidad, listo, todo ese aspecto. Y vamos a ver digo yo, algunos de los factores que pueden afectar la respuesta ante la emergencia. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito de lo que son la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, debemos de tener en cuenta las condiciones médicas. Nosotros debemos estar emocionalmente estables, tener una actitud positiva, tolerar a los otros conductores, no trabajar bajo influencia de drogas o alcohol. Y cuando hablo de manejar bajo influencia de drogas o alcohol, no necesariamente quiere decir que llegó borracho o está trabajando borracho o está tomando durante el transporte. ¿Sabes? Sí, obviamente eso no se puede, pero quiere decir también que no puedo llegar enguayabado, no sería el deber ser.
¿cierto? Y llegar en Guayabado, estuve el fin de semana en una parranda, en una rumba, la cual me enloquecí, como estoy en mi tiempo libre, entonces llega uno con efectos colaterales o afectado por los efectos secundarios de estas sustancias psicoactivas. Y por último, no va a manejar bajo estrés. Yo pienso debemos de tener en cuenta todas en un solo paquete. Listo. Eh, no debemos manejar enfermos, chicos. Ni siquiera existen medicamentos que ocasionan ciertas situaciones. Por ejemplo, hay medicamentos que ocasionan, pues todos esos antigripales dan sueño. Entonces, uno manejando y tomándose antigripales podría en cualquier momento tener un microsueño y hasta ahí, adiós a la micro. Cuando hablamos de emocionalmente estables, pues es contradictorio porque eh, tenemos un problema de ciudad, de país, que después del COVID se ha demostrado que estamos un poquito eh, inestables desde esa parte psicosocial. Y cuando hablamos de la actitud positiva, chicos, todos los días que lleguemos a recibir turno, lleguemos con la mejor disposición, saludemos al compañero, deseémonos un buen turno, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta, pues lo hablo desde en muchas ocasiones, yo tenía la costumbre de decirle a los doctores de noche, hey doctor, un lunes en la noche, doctor, nos va a ir bien hoy, vamos a venir temprano a base, vamos a descansar, vamos a poder dormir un ratito. Y tenía un compañero que a toda hora estaba con la negatividad y le decía a uno, ah, dormí mucho, hoy es lunes, después de este fin de semana lo que se espera es trabajo toda la noche. Y yo, doctor, pero por favor, listo, entonces hay que tener una actitud siempre positiva, de tolerancia. eh, no debemos de pronto tener discusiones con las personas, eh, con otros conductores. Listo, entonces cuando hablamos de conocer las leyes, ya les mencioné que los límites de velocidad, la licencia adecuada, vamos a omitir esa parte. La licencia adecuada, tengo entendido que para nosotros es C2, ¿cierto? Me desmienten. C2, automóvil, motocarro, campero, camioneta, microbús, buseta y buses, ¿cierto? Tengo aquí mi licencia. Entonces, licencia C2. Tenerla, creo que es para licencia C2, creo que son 3, 4 años, cada 4 años que hay que renovarla. Eh, bueno, estoy mirando aquí la licencia. Contemplar los límites de velocidad, los límites de velocidad, tener claro que nosotros no somos la ley, no somos la autoridad, a nosotros también nos aplica la ley. ¿Listo? Tercero, dice responder a una emergencia, es nuestra responsabilidad responder a las emergencias. Ya lo que yo estaba diciendo anteriormente, dice, no provee inmunidad a la violación de señales de tránsito con paciente no urgente. O sea, la ambulancia no provee inmunidad. A veces creemos que podemos girar, comernos un semáforo, podemos girar también en rojo, girar en un prohibido, porque es que llevamos la sirena. Entonces la sirena, ¿cierto? Nos exime. Eh, Déjenme decirles que se nos permiten ciertas cosas, pero en el caso de, ejemplo, un contravía, me metí y es que voy en una urgencia, pero si yo cometo, hay lesionados o hay daños a terceros o vehículos por culpa de mi imprudencia. Bueno, utilización de la ambulancia para otras situaciones. Ya ahorita vamos a profundizar allí.
Dispositivos de emergencia. Vamos aquí a tocar un poquito el tema de los dispositivos acústicos, como sirena. Yo les decía hace un instante, en unas diapositivas atrás, que tenemos que tener en cuenta que el traslado generaba en el paciente algunas situaciones secundarias, algunos efectos secundarios sobre el paciente, el cual nosotros teníamos que verificar que eso no ocurriera. Entonces, dentro de esas situaciones están que causa ansiedad, temor, afectación del oído, aunque esas afectaciones son tanto para el paciente como para el equipo o la tripulación. Nunca asuma que otros conductores la escucharon, ¿cierto? Utilizar a discreción. Y dice, no la encienda cerca de otros dispositivos o vehículos de manera improvista. Sin embargo, yo hay algo aquí que difiero en la actualidad con las nuevas regulaciones. Eh, los equipos acústicos que manejamos en nuestras ambulancias cumplen con eh, unos procedimientos, los cuales nos dicen que no podemos, creo que pasar los 90, o sea, los límites permisivos están en 92 decibeles, 90 decibeles para 8 horas de trabajo, en el caso pues de uno como tripulante de ambulancia. ¿Listo? Antes sí eran bastante ruidosas. En la actualidad creo que los únicos que conservan esas sirenas ruidosas son los bomberos, pero las ambulancias conservan unos dispositivos los cuales tienen que cumplir con unos rangos. ¿Por qué hago por qué hago toda esta claridad? Porque sucede mucho que uno va en la ambulancia, va en el taco, uno va con la sirena y uno dice, pero ¿por qué la gente no se mueve? Resulta y pasa que hay muchos que suben los vidrios de sus carros, ponen música y sencillamente no van a escuchar, no escuchan la ambulancia. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Los dispositivos luminosos, las luces rutilantes o estrobos deben utilizarse de día o noche. Dice, luces del vehículo deben estar encendidas en todo momento. Cuando hablo de luces del vehículo, son las luces frontales, las normales, las naturales que vienen con el vehículo. E importante, no usar luces de parqueo como emergencia. ¿Listo? No se utilizan como las luces de parqueo como emergencia. ¿Listo? Pero aquí yo sí quiero hacer una claridad. Nuestra topografía, nuestra geografía, a veces nos da o sucede mucho que a veces vamos en una situación de emergencia y hay esos aguaceros que uno no logra ver hacia el frente. Entonces, eh, uno a veces, pues, en el caso mío, yo prendí absolutamente todas las luces con tal de generar seguridad para mí, para mi tripulación y para pues, las demás personas. Listo. Importante. Esto era lo que les decía hace un instante. Las claves, dicen entonces, clave 1, clave 2, sin clave, o código 1, código 2, código 3, o urgencia, emergencia, consulta. ¿Listo? Dependiendo la codificación que manejen en la organización, debemos de tener en cuenta que clave 1 es utilización simultánea de sirena y luces, o sea, dispositivo acústico y luminoso en clave 1, en clave 2 utilización del sistema visual nada más, y sin clave, no, pues obviamente no utilizamos ningún tipo de dispositivo. Y si vamos a hacer recorderis, que es una clave 1, recuerden que es un paciente crítico, listo, que lo mencionamos en una de las diapositivas, de las primeras diapositivas, listo. ¿Cómo vamos, chicos?
¿Sí están entendiendo? ¿O voy muy rápido? Hasta ahora todo se ha entendido fuerte y claro, vamos bien hasta el momento. ¿Dudas, preguntas, no? ¿Nada? Listo, entonces, retomando aquí, ustedes recuerden de clave uno, paciente crítico, clave 2, un paciente no crítico, un paciente grave pero no crítico, o lo que llamaríamos en clave uno una emergencia, en clave 2 una urgencia vital y en clave una consulta. ¿Listo? Recordemos que los dispositivos sonoros se deben utilizar con prudencia en áreas residenciales, zonas restringidas. Cuando hablamos que con prudencia, en muchas ocasiones, dentro de mi experiencia, dentro de lo vivido, uno entra a zonas residenciales a las 2, 3 de la mañana. En el caso mío, yo procuraba apagar los dispositivos sonoros y nada más utilizaba en los cruces viales el on. No sé si está bien dicho, el on, pues el que suena como un marranito, ¿listo? El sonido que suena como un marranito, o la que hace un sonido más alargado, que es ¿listo? Entonces yo utilizaba esos sonidos solamente cuando estaba en zonas residenciales, en las zonas residenciales lo utilizaba en las intersecciones o en los cruces, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener mucha prudencia. Así que me habla de las zonas residenciales también con la velocidad. Listo. Tener en cuenta que podría aparecer un niño atravesando la calle, inclusive un animalito. Entonces, tenemos que tener bastante prudencia. Hola, ¿se fueron? ¿O qué pasó? Hola, profe, no se escucha nada. Qué pena con ustedes, chicos. No sé en qué momento me sacó. Yo les decía, chicos, que nosotros tenemos que estar muy pendientes con todo el tema de las intersecciones. Sí va ahí, ¿cierto? ¿Me recuerdan? ¿Sí va ahí? ¿O me salí antes y no me di cuenta? Sí, ahí va. En intersecciones que usaba la sirena, la mejor o un poquito más Sí. extendida Ah, bueno. para avisar. Muchas gracias. Entonces iba aquí. Entonces, pilas con eso. Importante, también la sirena con dispositivo acústico se debe silenciar 200 metros. Según recomendaciones internacionales, se deben utilizar 200, se debe apagar 200 metros antes de llegar al hospital. ¿Listo? En caso de transporte primario, se permite hasta 100 metros antes. O sea, no sé, transporte primario, imaginemos un código azul. Vamos llegando, entonces intentamos apagar la sirena 100 metros antes del servicio de urgencias. Para los que están aquí en Medellín, imaginemos por un instante que puede aplicar, por ejemplo, para el Manuel Uribe Ángel, 200 metros, estamos llegando en el semáforo, en la parte de atrás, cruzo el último semáforo y ya puedo apagar sirena e ingresar de manera segura al servicio de urgencias. Ah, si habla de 100 metros, pues porque llevamos en un primario un código azul, entonces cuando estoy llegando a la portería, apago la sirena e ingreso al Manuel Uribe Ángel. Lo mismo aplica para el Pablo Tobón Uribe, lo mismo aplica para la Sagrado Corazón. Yo pienso que todos los servicios de urgencias podría aplicar estas distancias, por lo menos lo que conozco yo en la parte de urgencias, en la parte de Medellín. No sé si de pronto en la ciudad de Bucaramanga o en otras de las ciudades de los miembros presentes podría aplicar esta normativa.
Importante, utilice con prudencia de acuerdo a las patologías del paciente. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a profundizar, pero eh, si tenemos un paciente con una angina de pecho, eh, usted no le va a poder, pues el médico no le va a decir, téngalo por seguro, que el médico no le va a decir al paciente, ve, vamos a irnos rapidito porque usted está muy grave. No, el médico no, vamos, lo más prudente es que el médico le va a decir, vamos a dirigirnos al servicio de urgencias eh, a realizar unos exámenes médicos. ¿Listo? Y lo mismo pasa en el caso del uso de la sirena. No sería lo más recomendable, o de pronto, pues, qué pena con ustedes, pero sí decirle una mentirita piadosa al paciente, vea, vamos a utilizar la sirena nada más por el tráfico, usted está bien, listo, tranquila, porque la sirena de una u otra forma, todo el mundo sabe que cuando existe una sirena algo grave está pasando. Entonces el paciente, el que es un paciente anginoso, va a pasar a a comprometerse o a generar, eh, a pasar de ser una angina a llegar a un infarto o algo más complejo. Listo, importante, velocidad y seguridad. Cuando hablamos de velocidad y seguridad, era lo que les hablaba en una de las diapositivas anteriores. Debemos de mantener la distancia. Existe un reglamento donde dice si usted maneja 80 kilómetros, tiene que manejar una distancia de X, de una distancia de X metraje. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la velocidad excesiva, eh, hablamos de que de pronto vamos a una velocidad y no guardamos de pronto la distancia prudente. Dice la velocidad excesiva aumenta la probabilidad de colisión. Conserve siempre la distancia. Trabajemos que la velocidad máxima sea no mayor a 80 kilómetros por hora. Eh, Utilización del cinturón de seguridad, pilas. Cuando hablamos de la utilización del cinturón de seguridad, aplica para todos, conductor, acompañantes, médico. ¿Listo? Existen muchos problemas con el personal médico. ¿Listo? Donde el personal médico dice, qué pena, yo no me pongo el cinturón porque me ensucio la bata. ¿Listo? Entonces, debemos de, con nuestra tripulación, dejar claro cada uno de los procedimientos y protocolos que se van a tener y generar el respectivo cumplimiento de esas normas de seguridad. Y nosotros somos parte esencial del cumplimiento del procedimiento o el protocolo de seguridad. Y cuando les digo que somos parte de ese protocolo de procedimiento, quiere decir que si no se cumplen las normas, dentro de todas esas normas que vimos, ahí mencionan los seguros para los tripulantes y acompañantes, paciente y acompañante. Entonces, ahí es importante tener en cuenta toda esta parte legal. Recuerden que la velocidad altera la condición o puede llegar a cambiar la condición del paciente. ¿Listo? Existen algunos factores que alteran o afectan la respuesta del paciente, la respuesta a la emergencia. Entonces tenemos días de la semana, horas del día, condiciones de la día, puentes, resaltos, listo, y áreas o buses escolares. Cuando hablamos de áreas, pueden ser áreas residenciales o zonas escolares. Entonces, todo eso podría afectar el desplazamiento o la respuesta a la emergencia. Ejemplo de días de la semana. A veces uno sabe que los viernes, en el caso de Medellín, el viernes y sábado no se puede andar en Medellín, pues, realmente todos los días, pero de 4 de la tarde a 7, 8 de la noche es horrible andar en Medellín. ¿Listo? Entonces ya mencioné horas del día, condiciones de la vía, por resaltos, por huecos, listo. Los puentes y resaltos, pilas allí porque en muchas ocasiones existen conductores que piquen para frenar en el siguiente resalto que está a 15 metros. Entonces, pegan un acelerón y frenan allí, ya vamos a hablar de lo opcional.
ese acelerón que estoy mencionando. Actuación con el paciente. Dice, debe estar acompañado durante el transporte. Todos los pacientes deben de estar acompañados. Todos. Y pilas. Cuando hablamos de que el paciente debe estar acompañado, no quiere decir que debe estar en la cabina del paciente. No. El acompañante debe ir en la cabina donde está acompañando al conductor. Tenemos de estar claros en eso. Solamente cuando hay un menor de edad permitimos que viaje con el paciente la persona autorizada, un adulto responsable. Listo. Importante cuando hablamos de ese acompañante. Nosotros no transportamos maletas. Nosotros debemos a permitir el acompañamiento del paciente por más de una persona. Ay, es que vamos dos, tres. A mí en muchas ocasiones tuve inconvenientes porque aparecen tres, cuatro acompañantes. Nosotros no somos un Didi que es que espere, vamos, llevemos estas maletas aquí hasta el domicilio y después ahí sí nos podemos ir para la clínica. No, listo, para que lo tengan en cuenta. Nosotros no hacemos Didi, nosotros no hacemos escalas. Nosotros tenemos que ser muy serios dentro de nuestro actuar. Listo. Eh, Está bien que el médico, o existe un... Se volvió a ir el sonido. Chicos, qué pena con ustedes, pero es que tengo aquí unos audífonos y me saca cada rato estos audífonos. Bueno, entonces les decía que puede existir una persona, un líder de tripulación dentro del proceso de traslado. Sin embargo, desconecto estos audífonos o si no, no me van a dejar. Sin embargo, eh, usted le puede decir respetuosamente o le puede decir a la persona que está liderando que está haciendo las cosas mal. Listo. Entonces, no vamos a permitir que viajen personas que no hacen parte, pues que o sea, un solo acompañante, para dejar claro allí. Listo. Denme un segundo, me ubico aquí en las diapositivas para continuar. Bueno, aquí debe estar acompañado durante el transporte. El paciente debe estar monitoreado. Monitorización cardíaca, tensión arterial, pulsoximetría, pues lo que médicamente necesite, los fluidos, oxígeno. Listo. Pero aquí volvemos al tema, que ya lo vamos a tocar aquí, en alteraciones fisiológicas asociadas al transporte. Entonces, cuando hablamos de la monitorización cardíaca, la tensión arterial, bueno, todo eso es un monitor. Listo. Pero cuando hablamos de todo esto, debemos tener en cuenta que la velocidad y los movimientos abruptos de la ambulancia puede generar cambios en los algoritmos o en la contabilización de estos resultados. O finalmente lo que quiero decir es que puede alterar o dar situaciones erradas. Dentro de las alteraciones fisiológicas asociadas al transporte, tenemos alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, alteraciones neurológicas. Listo. Ya hace un instante les di un ejemplo de alteraciones
cardíacas. Profe, no sé lo que comparte. No se está viendo lo que comparto. No, señor. Ya vuelvo e intento aquí a ver qué pasó. Gracias por avisarme. Listo. Gracias por avisarme. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones, entonces estamos hablando, bueno, dentro de esos factores tenemos la fuerza de aceleración y desaceleración, lo que les estaba insistiendo. Nosotros como conductores nos tenemos que convertir en un solo equipo con la tripulación y con el vehículo. Tenemos que sentir lo que siente el carro y tenemos que saber cómo ir llevando ese intercambio o esa aceleración y desaceleración o ese engranaje de los cambios para evitar frenados o aceleraciones bruscas. Pilas con las vibraciones, pilas con los ruidos, pilas con la temperatura y la altitud. Yo creo que este último, en el caso de nosotros de conductores, pues pues lo menciono allí, pero no tenemos un control como tal. Cuando hablamos de las vibraciones, tenemos que, allí tenemos una responsabilidad y es que tenemos que reportar si el vehículo se encuentra con algunos tipos de situaciones, listo, mecánicas. Entonces uno se sube en algunas ambulancias o algunos carros, no hablemos de ambulancias, de carros en general, y uno nada más, el motor prendido y ese carro en un movimiento constante, una vibración constante. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ya ahorita las mismas camillas vienen con un sistema de absorción de vibraciones. Se supone que aquí tenemos otra particularidad y es que Colombia no importa ambulancias como tal. ¿Por qué hago esa claridad? Porque aquí las ambulancias son organizadas, existen empresas que sí se han capacitado, han mejorado, pero realmente lo que quiero decir finalmente es que las ambulancias no vienen diseñadas desde la fábrica como tal para cumplir esta actividad. Entonces, deberían de tener algún tipo de amortiguación especial para hacer toda esta absorción de las vibraciones. El ruido, por eso es importante tener buenas ventanas para poder subir los vidrios, cerrar los vidrios y poder evitar el ingreso del ruido, inclusive el mismo ruido de la sirena. La temperatura tiene que ser adecuada. Temperaturas altas afectan medicamentos y pacientes y lo mismo pasa con temperaturas bajas. ¿Listo? A veces uno encuentra situaciones, pues yo lo que recuerdo de Bucaramanga, la temperatura de Bucaramanga es muy parecida a la de Medellín, lo que tengo aquí en la mente, ¿cierto? Pero yo me imagino por un instante que una ambulancia sin aire acondicionado allá pues debe ser un calor horrible. Entonces, desde ese punto de vista es importante mantener mecánicamente o con un mantenimiento preventivo los sistemas de enfriamiento. Listo. Pero también existen personal asistencial el cual ponen esos carros a enfriar hasta no más y parece un bajo cero. Entonces, todas esas temperaturas también pueden generar situaciones. Desde la parte hemodinámica, la parte cardiovascular, estamos hablando de que el ruido puede generar desde arritmias y paradas cardíacas. ¿Listo? El ruido y el movimiento, la situación, las vibraciones podrían generar estas situaciones. También podría desencadenar desde la parte respiratoria, obstrucción de la vía aérea, extubación accidental. Cuando hablamos de extubación es que el paciente de pronto se altera, ¿cierto? Y inconscientemente agarra y se retira el tubo. Listo. Neumotórax,
broncoespasmos, cuando hablamos del broncoespasmos y la falla respiratoria, puede ser por una situación de un estrés. Listo, el paciente entra en estrés y puede generar un broncoespasmo. Y puede generar problemas neurológicos. Listo, aumento de la PIC. ¿Quién sabe qué es la PIC? ¿Quién me recuerda qué es la PIC? Recuerden, presión intracraneal. Listo. La presión intracraneana puede cambiar también con los movimientos abruptos. Puede ocurrir con pacientes con trauma craneoencefálico. También el sonido del estrés también me puede generar aumento de la PIC. ¿Cómo es que mencionábamos aquí? La altitud. La altitud también me puede generar aumento de la PIC. Listo. Y dentro de las alteraciones neurológicas, por causa de esos movimientos o de esos sonidos, puede generar convulsiones, deterioro neurológico. Listo. Se dice que esta es la hora dorada. Dentro de la parte del trauma, decimos que esta es la hora dorada. Este es el tiempo que está marcado allí, es el tiempo crucial para poder generar la atención oportuna y hacer la entrega del paciente con la prestación de las actividades o tratamientos adecuados al paciente. Esa es el tiempo adecuado. Pero, sin embargo, hay que ver que la alta mortalidad en trauma se da de manera inmediata. Listo, en el instante. Y ya hay otro número, otro indicador que me dice que está dentro de la hora dorada. Listo, y ahí es donde entramos nosotros a actuar como primeros respondientes, como conductores de ambulancias, como APHs, como auxiliares de enfermería, para poder generar una atención adecuada. Ya hay algunos que generan una muerte tardía. Listo, después del tratamiento, en la hospitalización, como tal. Listo, entonces dice hora dorada, dice tiempo imaginario en el cual un lesionado con traumatismos serios tiene el porcentaje más alto de supervivencia, además de disminuir las complicaciones y las secuelas. Listo, entonces se dice que dentro de el instante, el cero es el instante, en los primeros 10 minutos es el acceso al paciente, desde el minuto 10 hasta el minuto 20 es la asistencia en la escena. Esa asistencia en la escena no puede demorar más de 10 minutos. Listo, 10 minutos es el tiempo máximo. Por eso es importante que dentro de nuestras organizaciones utilicemos procedimientos claros y serios, donde ustedes como conductores tengan claro en el momento de llegar al sitio cuáles son las acciones que te corresponden para intervenir en la atención del lesionado. Listo. Pues normalmente yo les había hecho claridad allí que los conductores dentro de los protocolos se hacen cargo de toda la parte de seguridad. Listo. Dentro del minuto 20 al minuto 30, transporte al hospital. Listo. Dice que no se recomienda que sea un desplazamiento de mayor de 10 minutos. Listo. No sé, ustedes me ayudan los que están aquí en Medellín. Sí es viable aquí en Medellín, cómo está la situación, hacer un desplazamiento de 10 minutos. Con sirena. No sé, ¿me ayudan, porfa? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Quedaron dormidos? Hola. Bueno, no están. ¿Y los de Bucaramanga? En Bucaramanga sí es posible hacer un desplazamiento de 10 minutos. Profe, Medellín, no, En Medellín no. no es complicado. Complicado.
casi imposible, Sí, ¿cierto? Y sí. Bucaramanga, los de Bucaramanga, bueno, listo. Entonces, finalmente lo que les quiero hacer caer en cuenta a ustedes como conductores de ambulancia es que cualquiera piensa que el protagonismo lo va a tener el personal asistencial, que son los que hacen el contacto con el paciente, que son los que atienden al paciente. Pero si vemos este diagrama de la hora dorada o la hora de oro, podemos observar que en todo el proceso ustedes actúan o están en todo el proceso asistencial. Listo, depende del paciente, el desplazamiento, la llegada al in situ, en la atención, en el desplazamiento a la ambulancia, al sitio, al hospital. Ustedes están siendo partícipes de todo ese proceso y son fichas fundamentales para que el paciente tenga una recuperación adecuada. Listo, y por último tenemos la asistencia en la sala de emergencias, que también se dice que es desde el minuto 30 al minuto 45. Ahí tienen 15 minutos. Yo también difiero un poquito. Bueno, les cuento, yo no soy asistencial ya hace unos añitos atrás, pero desde hace unos añitos atrás que yo dejé la parte asistencial, recuerdo que aquí, por lo menos en Medellín, llegar a un servicio de urgencias era bastante, ¿cómo se dice? Genera frustración porque el que lo recibe a uno es el portero y le va diciendo a uno, no, no hay convenio, no, espere el triaje. Eh, o el médico, no, pues yo sé que es urgente, pero estamos en otra urgencia. Entonces es bastante complejo. Listo. Y por último, ya, pues si es necesario, pues la parte del quirófano, la parte quirúrgica. Dice, lesiones potencialmente letales. Entonces tenemos obstrucción inminente de la vía aérea, lesiones de la columna cervical, fractura mediofacial exsanguinante, o sea, con mucho sangrado, contusión pulmonar grave, ruptura de la aorta, ruptura hepática y esplénica, lesión intraabdominal vascular mayor, lesión renal, hematoma retroperitoneal, TED grave con hipertensión endocraniana, hematoma subdural, epidural. Entonces, cuando uno revisa cada una de estas patologías que son potencialmente letales, en muchas ocasiones uno que dice, Maritza, una ruptura de aorta, uno que hace, corra, hay que correr, ¿cierto? Diría muchos conductores o muchas personas, venga, no, tenemos que correr, tenemos que hacerle. Pero resulta y pasa que recuerden que ya mencionamos que los movimientos abruptos, el exceso de velocidad podrían generar daños o situaciones cardiovasculares. En esta diapositiva vamos a hablar sobre lo que es la fisiopatología del transporte terrestre. Entonces, esto me genera fuerte impacto psicológico que producen los pacientes conscientes, posibilidades cinetosis. Cuando hablamos de la cinetosis es lo que produce, pues todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, lo que producen los movimientos sobre el cuerpo, fisiológicamente hablando. Y aquí volvemos a hablar sobre lo que son elementos externos que van a actuar sobre el paciente, que ya lo hemos dicho, el ruido, pues todo eso. Cambios fisiológicos que pueden determinar un agravamiento de estado. Listo. ¿Cómo podemos evitar los efectos de la aceleración y desaceleración? Entonces, lo primero, paciente acostado y con la cabeza en dirección a la marcha, o sea, como está la posición
cómo está las camillas de las ambulancias en la actualidad. Conducción prudente y regular, que es lo que hemos estado insistiendo hasta el momento. Listo. No tenemos una competencia, pues tenemos que llegar rápido. En muchas empresas nos contabilizan los tiempos de desplazamiento, pero recuerden que finalmente a los que van a demandar en caso de muerte, de alguna situación, va a ser a todo el personal asistencial. Listo. Y maluco que dentro de la demanda el personal médico diga, pero es que lo que ocasionó eso fue la desaceleración y aceleración del conductor. Entonces tenemos que estar muy pendiente de eso. Sólido amarre de la camilla al vehículo. Listo. Cuando hablamos del sólido amarre, esto tiene una garra, un gancho, donde nosotros tenemos que asegurar la camilla, subimos al paciente, miramos, verificamos que la camilla sí haya quedado asegurada. Esa es otra de las responsabilidades que creería que como conductor de ambulancia deberíamos de tomar nosotros. Revisar que la camilla quede bien agarrada o bien ajustada. Que el paciente quede inmovilizado a la camilla. Cuando hablamos de que el paciente quede inmovilizado a la camilla, hay que usar los cinturones de seguridad que tiene la camilla, no son de adorno. Listo, entonces aseguremos el paciente a la camilla. Protección y fijación del material. Listo, cuando hablamos de protección y fijación del material, es todas estas cajoneras, los líquidos, las sábanas, los mismos monitores, todo hay que verificar que estén ajustados. Muchachos, dentro de la experiencia, dentro de una organización a la que pertenecí, un médico afrontó una demanda por un TEC. Bueno, les cuento, no quería entrar en detalles, pero el médico fue a un hogar geriátrico a atender un TEC cráneoencefálico, un paciente que bañándolo la enfermera se enredaron y el paciente se cayó, se golpeó la cabeza. Durante el desplazamiento no se aseguró de ajustar todos estos equipos y el monitor, era una ambulancia medicalizada, el monitor se cayó y golpeó al paciente en un sitio distinto de la cabeza. ¿Listo? ¿Qué pasó? El paciente ya no llegó con un TEC, sino con 2 TEC. ¿Listo? Y el paciente murió. El paciente era un paciente de avanzada edad. ¿Qué sucede? Cuando llega la demanda, pues también empieza la defensa y empezó la guerra pues, judicial, legal. Lograron demostrar finalmente que sí, que el paciente murió por el TEC. ¿Qué salvó al médico? Que afortunadamente pues había un TEC primario más agudo que el que había ocasionado el monitor. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros ajustar cada uno de los elementos que hay dentro de las ambulancias. Aquí voy a mencionar algo. Pilas con el uso de celulares. A veces ingresamos los celulares en los bolsillos que quedan en la bata, aquí en la parte superior, y después nos agachamos a atender al paciente. Esos celulares de la actualidad son celulares muy pesados. Listo, podríamos también ocasionar daños allí. Bueno, dice protección y fijación del material, que era lo que estamos hablando. Dice drogas vasoactivas deben administrarse a través de bombas de infusión. Listo, las drogas vasoactivas deben de estarse suministrando a través de bombas de infusión. Bueno, eso lo habla el médico, sin embargo, bueno, ¿por qué hace la claridad aquí? Porque el movimiento puede alterar la cantidad de medicamento o el tiempo que se le suministra el medicamento. Entonces, si vamos a hablar de que vamos a transportar un paciente con X vasopresor o vasoactivo, drogas vasoactivas, y no utilizamos la bomba de infusión con los movimientos de la ambulancia, podemos
afectar todo el tema de los tiempos de las drogas para el paciente. ¿Listo? Dice fisiopatología del transporte terrestre, efectos de aceleración y desaceleración, alteraciones en PIC, desplazamiento de líquidos y masas dentro del organismo, reacciones vagales, malestar general como mareo. ¿Listo? Cuando hablamos de aquí, volvemos al tema de la aceleración y la desaceleración. ¿Qué son reacciones vagales? Mareos, náuseas e inclusive vómito. ¿Listo? Y esas reacciones vagales generan situaciones también cardíacas, alteración de la presión, baja de la presión. ¿Listo? Entonces debemos de tener en cuenta eso. Yo creo que los presentes ya nos acostumbramos a estar en una ambulancia, estar en la parte de atrás de una ambulancia o en la parte frontal. ¿Listo? Pero existen pacientes que nada más la sensación de encierro genera esa sensación de ansiedad, esa sensación de que el mundo me da vueltas y salen como mareados, como si hubiesen estado en una montaña rusa. Y ya por último, aquí trabajamos toda la parte de los efectos de las vibraciones en el cuerpo. Dice, los efectos de las vibraciones sobre los pacientes se reduce mediante la inmovilización con colchón de vacío. En los vehículos con suspensión inadecuada, las vibraciones se transmiten fácilmente a la camilla y al propio enfermo. Listo. ¿Quiénes conocen la camilla de vacío? O más fácil, ¿quiénes no la conocen? De los presentes. ¿Quiénes no conocen la camilla de vacío de los presentes? No, no la conozco, profe. ¿No la conoce? Listo, la camilla de Profe, esa no vacío la es una conozco. camilla que cuando usted se acuesta en ella es una camilla, estoy tratando de explicarlo lo menos técnico posible. La camilla vacío es una camilla que son muchas pepitas por dentro y lo que usted hace es que cuando acuesta al paciente sobre ese tapete, es un tapete con muchas pepitas, lo que usted hace es que genera, en vez de echarle aire, le saca aire a esa manta. Lo que hace es que adapta la forma de la manta, se pone rígida y la forma del paciente. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esta? Cada Profe, ¿está pepita mostrando algún absorbe. archivo? ¿Cómo? ¿Está mostrando algún archivo? No. Le estoy explicando y ya vuelvo allá. La función de de las pepitas, es absorber cada uno de absorber pues las vibraciones que genere la ambulancia. ¿Listo? Vale aclarar que es muy imposible, ya les mencioné hace un instante, pues allí uno lo menciona, pero es imposible en Medellín o en Colombia encontrar una ambulancia que cuente con una transmisión adecuada, eh, o con unos equipos adecuados. Pero peor aún, yo creería que es casi también muy difícil que las organizaciones tengan camillas de vacío. Listo. En un segundo. Bueno, iba aquí, vibraciones. Camilla de vacío transmite fácilmente al propio enfermo. Dice, las ambulancias deben tener sistemas de suspensión en perfecto estado. Listo. Eso también es responsabilidad de nosotros estar reportando. Recuerden, muchachos, ustedes como conductores de ambulancia, reporten. Lo que no se deja por escrito no existe. Listo. Las entregas de turno, hagan la observación. Listo. Se reporta daño, movimientos bruscos,
en la amortiguación trasera. Listo. Esté constantemente reportando las situaciones que se le vayan presentando. Bueno, dice, efectos del ruido. Dice, todos los ruidos producidos en las ambulancias, las sirenas es la que más influye en los enfermos, por lo que deben utilizarse únicamente si es imprescindible. Ya les mencioné las características. Las ambulancias deben cumplir hasta 90 decibeles de ruido. Eh, podría, ahí el número exacto podría yo estar errado, puede estar entre 90 y 92, ¿cierto? Pero no creo que más de ahí, para poder cumplir con la reglamentación nacional e internacional para ustedes como trabajadores. Listo. El nivel del ruido, vea, mira, aquí está, perdón, aquí está. El nivel del ruido se produce debe estar alrededor entre los 90 y 110 decibeles en adultos. Este produce alteraciones del sueño. Es más, aquí habla que 90 a 110. Yo les estaba diciendo que máximo 90. Listo, pero máximo 90 para no tener ninguna alteración. En el caso de ustedes que trabajan, se dice que si llegan entre 90 a 110 puede producir alteraciones del sueño. En los neonatos puede haber cambios en la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica y la imposibilidad de auscultación con métodos tradicionales. Listo. Cuando hablamos de la auscultación, quiere decir que el médico está allí intentando revisar algún tipo de sonido en el paciente, cardíaco, pulmonar, y va a ser imposible generar ese tipo de auscultación. Y la temperatura, estos son los efectos que podrían dice, estos efectos se pueden mejorar mediante el adecuado aislamiento asistencial, un buen sistema de aire acondicionado, la no exposición al sol ni al frío de los vehículos de transporte y el uso de mantas térmicas. Listo, yo creo que eso sí tenemos en las ambulancias, creería yo, mantas térmicas, pero es importante el uso adecuado del aire acondicionado, la exposición de las ambulancias ante el sol. No sé si las empresas en las que ustedes trabajan hacen esta práctica, pero conozco de algunas empresas en Medellín que lo que hacen es que si van a parquear, la ambulancia está operativa y van a parquear, parquean bajo sombra y constantemente dejan la ambulancia con los aires acondicionados prendidos. Listo, esto buscando, recuerden que todos los enseres médicos que tenemos allí, desde sábanas, jeringas, guantes, se altera su proceso o su estructura es alterada si es expuesta a ciertas temperaturas. Ahora más si manejan medicamentos, algunos tipos de medicamentos. Listo, entonces debemos de contemplar esa parte. Dentro de estos efectos se pueden mejorar mediante el adecuado aislamiento. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y ya vamos aquí mirando lo que se puede hacer cuando terminamos las actividades. Listo. Dentro de los que nos compete, y vuelvo y aclaro, aquí yo hago unas recomendaciones generales, pero estas actividades son recomendaciones generales, pero podrían cambiar dentro de su organización. Es importante que dejen claro los procedimientos en el manual de trabajo. Listo, dice disposición de elementos contaminados de forma adecuada. Entonces, usted dentro de sus actividades podría ser que usted se encarga de botar las basuras. Listo. Cambio de sábanas, limpieza de elementos que estuvieron en contacto con el paciente. Yo aquí menciono lo del cambio de sábanas, pero es de aclarar que el cambio de sábanas se ejecuta con cada paciente. ¿Listo? Bajamos un paciente, entregamos un paciente, hicimos la entrega del paciente, cambiamos sábanas. ¿Listo? ¿Por qué hago claridad? Porque no falta el que le parezca que la sábana está
está limpia todavía o puede cumplir otro lado, ¿cierto? Las sábanas deben ser por paciente. Y se debe ejecutar la limpieza, no general, sino más localizada. Normalmente lo que yo hacía era limpiar la camilla como tal, entregaba al paciente, limpiaba camilla, secaba y ponía la sábana. Y aquí con respecto a los elementos contaminados o la botada de basura, es importante tener en cuenta que si trasladamos un paciente que tenga algún tipo de bacteria multiresistente o sepamos que es un paciente HIV positivo, por favor, marcar las bolsas. No es necesario poner el nombre del paciente, pero poner en grande que HIV o VIH, la fecha del traslado. ¿Listo? Para que tengan bastante precaución con esos elementos. ¿Listo? Limpieza al interior de la ambulancia, reemplazar insumos de consumo, reemplazar pipetas de oxígeno. Estas últimos sí son actividades al momento de terminar la actividad o la jornada laboral. ¿Listo? Limpiamos la ambulancia, reemplazamos los insumos, reemplazamos cilindros de oxígeno, revisamos el estado de la ambulancia. Pila, muchachos, es el deber de nosotros, cada vez que recibimos, mirar el estado de la ambulancia. ¿Listo? Cuando digo revisar es recibir, mirar alrededor, que no tenga golpes, que las luces funcionen, que la sirena funcione, que las pipetas tengan oxígeno, que se hayan reemplazado los elementos que allí estaban, que la ambulancia esté limpia. ¿Por qué lo digo? Porque no puede, en muchas ocasiones, dentro de mi experiencia, existían compañeritos que querían achacarle golpes, rayones, al compañero que no revisa. Listo, entonces, ay, fulanito no revisa, eso llega y se va montando y tome, ahí está achacado el golpe de la berliza que se dañó, se quebró, el golpe o el rayón, listo. O también, dentro de mi experiencia, me sucedió una ocasión que no salí con pipeta de oxígeno. Pues, perdón, salí con pipeta, pero sin oxígeno. Entonces, todo eso pues, que parezca charro y todo, pero que nos sirva a nosotros como experiencia y que no nos pase esas situaciones. ¿Listo? Y dice aquí, pues, completar los reportes, si hay que llenar algún tipo de recibida de turno, entrega de turno, reportar que se está disponible para el siguiente evento. Esto también es algo que pasa mucho en Colombia. No se dejen involucrar. Nosotros no transportamos cadáveres. No somos de trasteo. Listo. Entonces, el gerente de la empresa nos dice, venga, lo que pasa es que me voy a mudar, yo solo tengo unas maletas, un televisorcito y una sillita para que por favor vaya y me lleve la maleta. No, nosotros no transportamos cadáveres, no somos empresa de trasteos. En Internet existen muchísimas videos en los cuales captan ambulancias haciendo, ¿cómo se dice? Trasteos. Listo. Y ahora hay escándalos más difíciles, más complejos, en los cuales creo que fue en Bogotá hace unos años se hablaba de las ambulancias taxis. Listo, donde usted pagaba en ese entonces creo que era 100.000 pesos y le garantizaban que lo trasladaban de un lado a otro en 15 minutos. Listo. Pilas con eso. Adicional, no estamos hablando de trasteos, pero estamos hablando de que un familiar le dijo, venga, mi hijo, venga, vecino, usted me puede hacer un favor, usted dentro del desplazamiento le puede llevar esto a fulanito que está en tal parte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también han encontrado que en las ambulancias las utilizan para transportar ciertos elementos ilegales.
Listo, entonces pilas con todas las actividades. Nosotros tenemos ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos, al ser ambulancia nos cubre o nos omite la ley en ciertas partes o nos hacemos invisibles, ¿cierto? Pero también tenemos normas y también tenemos normas éticas y la parte legal. Importante, cantidad máxima de pacientes. Se supone que las ambulancias vienen con una camilla para transportar un paciente, no más. En su defecto, es que estamos en un evento masivo, no hay más ambulancias. Se dice que máximo un paciente grave y uno no urgente. Listo, pero no más. No podemos volver eso un módulo de estabilización y clasificación, pues, o un bus un transporte asistencial básico, pero masivo, no podemos hacer eso. Pilas con transportar familiares. Ay, espere que es que lléveme allí, que estoy aquí cerquita, que no sé qué. No, no se pueden transportar familiares. Listo. Eh, También lo que les decía, la cantidad máxima de los acompañantes de los pacientes. Solamente un acompañante. No podemos hacer escalas, no podemos hacer didis. Venga, es que arrímela allí mientras vamos en el desplazamiento a la estación para que se pueda ir. No, nada de eso es permitido. Listo. Si llega a ocurrir algo durante ese lapso, la ley nos puede castigar. Y recuerden algo, las pólizas también generan, con respecto a la cantidad máxima de pacientes, las pólizas vienen, e inclusive para las medicalizadas, viene para conductor, auxiliar y médico, o sea, tres personas, más paciente, más un acompañante. Listo. Si se sale de eso, la empresa debe pagar o asumir las consecuencias de lo mismo, de esos situaciones extras que quieran hacer. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Se salieron ya todos? Está bien. Bueno, a mí me gustaría, pues, aquí como evaluación final, hacer una pequeña retroalimentación con ustedes. Pues hemos sido muy insistentes con respecto a las dinámicas como, con ustedes como conductores, pero me gustaría escucharlos un poquito. Me gustaría escuchar, por ejemplo, a Miguel Durán. Bueno, y de paso evaluamos asistencia, ¿no? Bueno, Miguel no está. Por ejemplo, Ferreira Feanquín. Sí, sí, señor. Cuénteme, Ferreira, ¿usted de qué empresa es? Sermisalud. ¿Cómo? Sermisalud. Ah, y es de la ciudad de Bucaramanga. Sí, sí, señor. Ferreira, cuénteme cómo afecta a los pacientes el ruido. Ponérsela fácil. El ruido afecta al paciente porque hay muchos pacientes que uno traslada que no, o sea, como pacientes traslados a citas y eso. Entonces, a algunos pacientes, el ruido de la sirena, todo eso le da dolor algunos dicen que le da dolor de cabeza, se molestan por el ruido. Sí, también la Como, iluminación genera mucho afectación también, puede generar convulsiones también. El simple ah, hecho de estar en el drogas.
Hola, se cayó la clase. Hola, hola, hola. Aquí estoy. No me escuchaban, ¿ok? ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Ah, bueno. Se escucha un Les poco decía bajo. que la responsabilidad que ustedes tienen como conductores de ambulancias es muy importante dentro de su organización. Recuerden establecer unos procedimientos claros de trabajo. Recuerden que ustedes a ustedes de una u otra forma, la ley también los castiga. Recuerden que en un evento, que la velocidad no lo es todo, y en un evento, en un accidente donde ustedes se vean involucrados, eh, a ustedes también los van a investigar y les van a preguntar por qué iban en exceso de velocidad. Y el decir, ya en la actualidad, el decir que llevan un paciente crítico no es suficiente para de pronto exonerarlo. ¿Listo? Entonces, también recuerden que a diario ocurren accidentes intermunicipales e inclusive dentro de las ciudades accidentes de tránsito. Pero hablo sobre los accidentes intermunicipales, teniendo en cuenta que son los que se generan con más regularidad y se generan con más agresividad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los accidentes de tránsito intermunicipales, casi siempre muere toda la tripulación y desafortunadamente el conductor es el que queda para generar, ¿cómo se dice?, para responder ante la ley. ¿Listo? Entonces, les deseo un feliz día y recuerden cada una de las responsabilidades que aquí estuvimos trabajando. Jenny, ¿está por ahí? Entonces, si quieren quedar conectados, que a las 10 viene Jenny, creo que Jenny con el curso de primeros auxilios, si no estoy mal. Bueno, chicos, feliz día y yo nuevamente les ofrezco excusas por lo que Profe, las eventualidades ocurrieron así, dime, aló, profe. dime. En el programa se hablaban de un drive de asistencia. Ah, no, pero es que ahí viene un problema, porque, bueno, ahorita les van a pasar el drive de asistencia, pero la asistencia se la van a tomar eh, por la grabación. Listo, aquí Jenny está grabando y pues los que están presentes allí se les toma como asistencia en este primer bloque. ¿Listo? Gracias. Veo que sí me preocupa que veo muchos que se salieron y otros tantos que están ahí pero no están. Listo. Pero ya ahorita con Jenny, me imagino que Jenny sí les va a pasar el drive de asistencia. Listo, pues, muchas gracias. Listo, les deseo un feliz día y les vuelvo a solicitar excusas por los inconvenientes. Espero Muchas solucionar gracias. y no vuelva a pasar esta situación. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Chicos, volví yo por aquí. Me dice Jenny que se tomen un descanso de 15 minuticos que se conecten a las 10 y 15. Que si quieren salgan, toman alguito, pues salgan de la reunión, toman alguito, respiran un momentico y ya a las 10 y 15 vuelven y ingresan. Perfecto, profe, muchas gracias. Hasta luego.